Vamos a platicar con Abraham Vela en un momento más, en cuanto esté lista la comunicación. Antes le digo que ya está listo Abraham Vela en la línea telefónica. Abraham, buenos días. Hola, ¿qué tal? Un placer, Alejandro. Este crecimiento correcto, pero digo, no se ha generado, es decir, políticas económicas correctas que no han generado crecimiento, eso es lo que nos dijiste. Sí, efectivamente. Mira, yo comparto muchas de las políticas económicas y reformas, no todas, pero estructurales que se implementaron en México en el pasado. Pero bueno, hay que reconocer que muchas de estas reformas no rindieron los frutos esperados porque se dejó crecer la desigualdad, aumentó el crimen organizado, la inseguridad, y la informalidad en el mercado laboral, en fin. Entonces, por decirlo así, estos segundos aspectos que pareciera que no son estrictamente económicos, pues de una u otra manera se constituyen en un obstáculo para el crecimiento económico. Ya no digamos tampoco hablar de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Que también es un tema que estructural que contribuye a que el crecimiento económico que podría resultar de las medidas tomadas en el pasado, pues sus frutos no se materialicen. Entonces, por eso es importante atender este segundo tipo de temas, justamente para que la economía mexicana pueda también crecer. Por eso la presente administración pues se ha centrado en atender este segundo tipo de temas, porque independientemente de las características de las políticas económicas y las reformas estructurales y del modelo económico que se quiera adoptar, pues sin duda, como lo demuestran las encuestas que lleva a cabo el Banco de México, desde el punto de vista de los inversionistas, pues son un obstáculo para tomar inversiones, son un factor de incertidumbre, atentan contra la certeza jurídica de los contratos, en fin. Entonces, desafortunadamente esto lo que ha hecho es que todas estas reformas o medidas del pasado, pues si bien sentaron las bases para un crecimiento económico vigoroso y sostenido en el futuro, que es algo que de alguna manera también tenemos que aprovechar, no todo lo que se hizo en el pasado es malo, pero bueno, al no haberse acompañado de medidas que atendieran estos otros temas, pues estas medidas del pasado no rindieron los frutos que se esperaban, y por eso el crecimiento económico en los últimos 25 años pues ha sido realmente muy magro, muy pequeño. Entonces, parte de la estrategia para promover el crecimiento económico, como se ha venido diciendo repetidamente por la actual administración, pues es justamente tratar de atender otros temas para que al atacar la desigualdad, al atacar la informalidad, la corrupción, el crimen organizado, al fortalecer el Estado de Derecho, etcétera, bueno, todo este tipo de factores crean un círculo virtuoso en donde el crecimiento económico sea mayor, porque a mayor crecimiento también las posibilidades de corregir la informalidad, la desigualdad y todo esto, pues es positivo. O sea, el combate a la corrupción y eliminar o reducir a la mínima expresión la corrupción romperá este círculo vicioso de medidas correctas pero poco crecimiento. Bueno, sí, la corrupción es uno de los muchos factores que mencioné. El avance de la inseguridad, el avance del crimen organizado que observamos en el pasado, el crecimiento del sector informal de la economía, todos estos factores son factores que hacen que el entorno, el clima de negocios para las empresas mexicanas pues no sea el mejor. Se desperdician muchos recursos por parte de las empresas mexicanas pues en estar invirtiendo en cosas que en principio no deberían invertir, como es la inseguridad, por ejemplo. Hace unos días leí el dato escalofriante de que la gente que ha pues ahorrado en sus afores va a recibir pensiones realmente pequeñas.
¿Ya no hay nada que hacer en ese sentido? Mira, hay algunas cositas que se podrían hacer, que requieren la aprobación del legislativo, pero que realmente ya tenemos encima este problema de las primeras generaciones del sistema de ahorro para el retiro. Este problema ya está a la vuelta de la esquina. Yo lo he venido diciendo desde que llegué aquí, a la CONSAR. Las primeras generaciones Afore, pues la gran mayoría de esos trabajadores van a tener lo que se llama una negativa de pensión por no cumplir con el número mínimo de semanas cotizadas que marca la ley. Uh-huh. Y un escaso número de trabajadores, realmente muy pequeño, pues va a estar recibiendo va a haber acumulado recursos con las semanas cotizadas requeridas, pero el monto de sus ahorros pues va a ser tal que no van a poder aspirar siquiera a la pensión mínima garantizada, uh-huh, que es de un salario mínimo del 97, equivalente más o menos a 3,200 pesos. Entonces esto lo que quiere decir es que el gobierno va a tener que poner del erario público pues estos 3,200 pesos para aquellos pocos trabajadores que sí cumplan con el requisito de semanas cotizadas. Una solución a esto sería, más que reducir el requisito de semanas cotizadas, es que las personas pudieran retirarse con una pensión que fuera en función del número de semanas que cotizaron, uh-huh, en relación con el límite con el requerimiento de 1,250 semanas. Uh-huh. Por darte un ejemplo, que si cotizaste la mitad de las 1,250 semanas, por lo menos pudieras irte con la mitad de la pensión a la que puedes aspirar con tus ahorros. Ya. O en su defecto, pues con la pensión mínima garantizada de 3,200 pesos. Uh-huh. Esto evitaría el tema de la negativa de pensión. Y bueno, pues habrá trabajadores que digan, bueno, pues con las reducidas pensiones a las que podemos aspirar, pues yo prefiero que me den todos mis recursos en vez de recibir una pensión mensual modesta. Sí. Por cierto, en este sentido yo veo con muy buenos ojos la decisión que tomó el señor presidente de la República de crear una pensión no contributiva, es decir, la pensión universal de adultos mayores, que actualmente hay que reconocer que es relativamente baja, sí, de 1,275 pesos al mes, pero que bueno, esta se complementa con lo que tengan los trabajadores en sus cuentas individuales. Uh-huh. Y bueno, hay que reconocer que la gran mayoría de los países del mundo, independientemente de las características de su sistema pensionario, tienen este pilar que le llamamos uh-huh, no contributivo, como la pensión universal de adultos mayores. En México eso no existía. México, por decirlo así, era una excepción entre la comunidad internacional en relación a que hubiera una pensión, sí, universal para todos los mexicanos, independientemente de que hubieran o no cotizado o trabajado en la economía formal y constituido de esta manera un ahorro para sus recursos. Pues, la pensión universal, todos los mexicanos tienen derecho por el simple hecho de serlo. Bueno, pues habrá que estar atentos, ser previsores, acercarse a la CONSAR para tomar las mejores decisiones a quienes todavía tienen tiempo, ¿no? Sí, mira, en ese sentido, la Feria de las Afores que estamos llevando a cabo y que concluye el domingo, pues ahí se le puede dar asesoría a todos los trabajadores que quieran asistir, para que ya dependiendo de su situación y caso individual, de número de semanas cotizadas, de sí, cuánto tienen acumulado en sus cuentas individuales, puedan tomar la mejor decisión al respecto. ¿Dónde es la feria? Mira, es en la explanada de la alcaldía de Benito Juárez, muy cerca de la estación del metro Zapata, uh-huh, y la otra estación es la del Parque de los Venados, creo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí pueden asistir. Vamos a estar hasta el domingo en un horario de 10 a 6 de 10 de la mañana a 6 de la tarde, uh-huh, y ahí los atenderemos con muchísimo gusto. De acuerdo, Abraham, gracias por tomar la comunicación. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes. Igualmente, hasta